El fuego crepitaba en el patio. Pedro intentaba calentarse, pero sus manos temblaban. Tú también estabas con Jesús el Galileo. No era el frío, era el miedo. Las palabras cortaron el aire como una cuchilla. ¡No sé de qué estás hablando! El gallo cantó a lo lejos. El sonido resonó como un martillo sobre su corazón. Hubo un tiempo en que las aguas del mar de Galilea reflejaban los sueños de hombres sencillos. Barcos de madera surcaban las olas antes del amanecer. Redes pesadas se extendían en las profundidades oscuras, y allí, entre los pescadores que mantenían a sus familias con las manos curtidas por el trabajo, vivía un hombre llamado Simón. Él no sabía que su nombre cambiaría. No sabía que su vida se partiría en dos. No sabía que sus lágrimas un día conmoverían al mundo. El viento soplaba fuerte aquella madrugada en Cafarnaúm. Simón y su hermano Andrés jalaban las redes vacías por tercera vez consecutiva. La frustración les pesaba en los hombros como las redes mojadas. Era hijo de Jonás, un pescador experimentado que le había enseñado todos los secretos del lago. Conocía cada corriente, cada época del año, cada movimiento de los peces. Pero aquella noche, el mar de Galilea parecía muerto. Andrés dejó de jalar la red. Hermano, mira, su voz llevaba algo diferente, esperanza tal vez. Simón levantó los ojos y vio a un hombre caminando por la playa. Era demasiado temprano para que alguien estuviera allí. El extraño se acercó con pasos firmes. Sus ojos eran diferentes, profundos, como si pudieran ver más allá de la superficie de las cosas. El hombre se detuvo delante de ellos. «Síganme». Su voz era tranquila, pero tenía una autoridad que Simón jamás había sentido. «Y yo haré de ustedes pescadores de hombres». Las palabras resonaron en el aire matinal como un decreto del cielo. Simón sintió que algo se movía dentro de su pecho. No era solo curiosidad, era reconocimiento, como si su alma supiera que este momento dividiría su vida en dos partes, antes y después de este encuentro. Andrés soltó la red primero. Simón lo siguió sin chistar. Lo dejaron todo: el barco, las redes, la vida que conocían. Era como si una fuerza invisible los jalara hacia aquel hombre. Jesús se llamaba. Y desde el primer momento, Simón supo que nunca más sería el mismo. Los días que siguieron fueron como vivir dentro de un sueño. Jesús no era como cualquier rabino que Simón había conocido. Él no solo enseñaba, él transformaba. Los ciegos recuperaban la vista con una palabra. Los paralíticos se levantaban de sus camas. Los demonios huían de su presencia como sombras ante la luz. Y Simón estaba allí, siendo testigo de todo, en el centro de algo que cambiaría el mundo para siempre. Pero también había momentos de quietud, cuando Jesús miraba a Simón con aquellos ojos penetrantes, cuando caminaban juntos por los senderos polvorientos de Galilea. Fue en uno de esos momentos que todo cambió de nuevo. ¿Quién dice la gente que soy? Jesús hizo la pregunta mientras descansaban cerca de Cesarea de Filipo. Los otros discípulos respondieron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros Elías. Algunos creen que eres uno de los profetas. Jesús asintió.
pero sus ojos se fijaron en Simón. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy? Silencio. El mundo pareció detenerse. El viento cesó. Hasta los pájaros se callaron. Simón sintió que las palabras se formaban en su garganta incluso antes de entender de dónde venían. Tú eres el Cristo. Su voz salió firme, clara, el Hijo del Dios vivo. Jesús sonrió. Bienaventurado eres, Simón Barjonas, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Las palabras fueron como un martillo forjando metal caliente. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pedro. Su nombre había cambiado. Simón, el pescador impulsivo, ahora era Pedro. La roca. El hombre sobre quien Jesús edificaría su iglesia. Sintió el peso de la responsabilidad descender sobre sus hombros como un manto pesado, pero también sintió orgullo. Jesús lo había elegido a él. Entre todos los hombres del mundo, había elegido a un pescador de Galilea para ser su piedra angular. Los meses pasaron como hojas llevadas por el viento. Pedro vio a Jesús transfigurado en el monte, con su rostro resplandeciendo como el sol. Vio a 5,000 personas alimentadas con 5 panes y 2 peces. Vio a Lázaro salir de la tumba después de 4 días muerto. Cada milagro fortalecía su fe. Cada palabra de Jesús se clavaba más hondo en su corazón. Pero había señales de tormenta en el horizonte. Los fariseos susurraban en los rincones oscuros. Los saduceos tramaban en sus cámaras secretas. El Sanedrín se reunía en sesiones cerradas. Pedro sentía la tensión crecer como una cuerda siendo estirada hasta el límite. Jesús hablaba cada vez más sobre sufrimiento, sobre muerte, sobre resurrección. Palabras que Pedro no lograba o no quería entender completamente. Es necesario que yo vaya a Jerusalén. Jesús dijo esto una noche en que acampaban cerca del Jordán. Y allí sufriré mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Seré muerto, pero al tercer día resucitaré. Pedro se levantó de un salto. Señor, eso jamás te sucederá. Su voz resonó por la noche. Yo no lo permitiré. Los ojos de Jesús se endurecieron. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Las palabras golpearon a Pedro como puñetazos. ¿Satanás? ¿Jesús lo había llamado Satanás? El hombre que había confesado que él era el Cristo, el Hijo del Dios vivo, ahora era piedra de tropiezo. La confusión se instaló en su mente como una niebla densa. Pero el amor siempre vence la confusión. Y Pedro amaba a Jesús más que a su propia vida. La última semana llegó como una avalancha. Jerusalén hervía de tensión durante la Pascua. Miles de peregrinos llenaban las calles. El aire estaba cargado de expectativa y miedo. Jesús entró en la ciudad montado en un burrito, y las multitudes gritaron: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Pedro caminó al lado de Jesús, orgulloso. Este era el momento. Jesús asumiría su reino, expulsaría a los romanos, restauraría a Israel, y él, Pedro, estaría al lado derecho del trono. Pero los días que siguieron fueron extraños. Jesús expulsó a los cambistas del templo, enseñó parábolas que dejaron furiosos a los líderes religiosos. Habló sobre viñas, sobre siervos infieles, sobre fiestas de bodas. Pedro no entendía el propósito de todo aquello. ¿Dónde estaba el ejército? ¿Dónde estaban las espadas? ¿Dónde estaba la revolución? Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí cada narrativa es una travesía por las páginas sagradas. Y lo que viene a continuación en la historia de Pedro
va a romperte el corazón y luego reconstruirlo. La respuesta llegó un jueves por la noche. Jesús reunió a los 12 en el aposento alto para la cena de Pascua. Pedro estaba animado. Finalmente recibirían las instrucciones finales, los planes secretos, la estrategia de guerra. En cambio, Jesús se levantó de la mesa, se quitó la túnica y tomó una toalla. ¿Qué estaba haciendo? Jesús se arrodilló ante Pedro con una palangana de agua. Pedro retrocedió como si hubiera visto una serpiente. «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Su voz estaba llena de indignación. Un maestro no lavaba los pies de sus discípulos. Un rey no se arrodillaba ante sus súbditos. «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». La voz de Jesús era suave, pero firme. Pedro sintió pánico. No tener parte con Jesús era peor que la muerte. «Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús sonrió mientras lavaba los pies curtidos del pescador. El que ya se ha bañado no necesita lavarse sino los pies, pues lo demás está todo limpio. Después de la cena, Jesús dijo palabras extrañas sobre su partida, sobre otro consolador, sobre persecución y tristeza. Pedro no pudo contenerse. «Señor, ¿a dónde vas?» «A donde yo voy. No puedes seguirme ahora, pero después me seguirás». La respuesta de Jesús era un enigma. «¿Por qué no puedo seguirte ahora?» La frustración de Pedro explotaba en su voz. «Daré mi vida por ti». Jesús lo miró con una mezcla de amor y tristeza. de verdad te digo que no cantará el gallo antes que me niegues 3 veces». ¿3 veces? Pedro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Jesús estaba diciendo que él, Pedro, la roca, el hombre que había confesado su divinidad, iba a negarlo. «Aunque todos se escandalicen, yo jamás me escandalizaré». Pero Jesús solo movió la cabeza con tristeza. Getsemaní era un lugar de olivos antiguos y silencio profundo. Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a un rincón más apartado. «Mi alma está profundamente triste hasta la muerte». Su voz estaba quebrada de angustia. «Quédense aquí y vigilen conmigo». Pedro vio a Jesús alejarse unos metros y caer de rodillas. Vio a su maestro orando con una agonía que jamás había presenciado. El sudor le corría por el rostro a Jesús como gotas de sangre. «Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres». Pedro intentó quedarse despierto. Realmente lo intentó, pero el cansancio le pesaba en los párpados como plomo. Los sonidos de la oración de Jesús se mezclaron con los ruidos nocturnos de Jerusalén. Sus párpados se cerraron. «Simón, ¿duermes?» La voz de Jesús lo despertó. «¿No pudiste vigilar conmigo ni una hora? Vigilen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil». Pedro se esforzó por mantener los ojos abiertos, pero el agotamiento venció de nuevo. 2 veces Jesús lo encontró durmiendo. 2 veces recibió la misma reprensión amable. La tercera vez, Jesús parecía haber aceptado que sus discípulos más cercanos no lograrían compartir su vigilia. «Duerman ahora y descansen. Miren, la hora ha llegado, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, miren, ya llegó el que me traiciona». Las antorchas aparecieron entre los árboles como ojos llameantes en la oscuridad. Soldados romanos marchaban en formación. Guardias del templo caminaban junto a ellos, y al frente de todos, Judas Iscariote. Pedro sintió la adrenalina explotar en sus venas. Finalmente, la lucha había comenzado. Sacó la espada que escondía bajo la túnica. La hoja brilló a la luz de las antorchas. Cuando los soldados se acercaron a Jesús, Pedro atacó. La oreja del siervo del sumo sacerdote voló por el aire. La sangre brotaba en la oscuridad. Pedro levantó la espada de nuevo, listo para luchar hasta la muerte.
Este era el momento para el cual había entrenado, la hora de probar su lealtad. «Mete tu espada en la vaina». La voz de Jesús cortó la noche como una cuchilla. «Todos los que empuñen la espada, a espada perecerán». ¿O crees que no podría ahora rogar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pedro se detuvo confundido. Jesús no quería luchar, no quería que lo defendiera. Vio a Jesús tocar la oreja del siervo herido y curarla instantáneamente. Vio a su maestro entregarse voluntariamente a los soldados y entonces entendió. Jesús no estaba siendo arrestado en contra de su voluntad. Él se estaba entregando, eligiendo sufrir, caminando conscientemente hacia aquello que Pedro había intentado impedir por todos los medios. El terror reemplazó la confusión. Si Jesús no iba a luchar, si no había ejército celestial descendiendo para salvarlos, si todo aquello era parte de algún plan que Pedro no lograba comprender, entonces él estaba en peligro de muerte. Todos ellos lo estaban. Pedro corrió a través de los olivos, por el valle del Cedrón, por las calles vacías de Jerusalén. Sus pies golpeaban el suelo de piedra como tambores de guerra. El corazón le martilleaba contra las costillas. La respiración le salía en bocanadas cortas y desesperadas. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Se detuvo en una esquina oscura, jadeando. Jesús había sido llevado. Su maestro, su Señor, su todo, estaba en manos de hombres que querían matarlo. Y él, Pedro, la supuesta piedra de la iglesia, había huido como un cobarde. Pero el amor es más fuerte que el miedo. Pedro se encontró caminando de regreso hacia el palacio del sumo sacerdote. No sabía lo que pretendía hacer. ¿Salvar a Jesús? Imposible. ¿Morir a su lado? Tal vez. ¿Solo estar cerca? Probablemente. El palacio de Caifás estaba en un borlote. Antorchas iluminaban el patio interno. Voces resonaban por los pasillos de piedra. Pedro se mezcló entre los sirvientes y curiosos que se aglomeraban para presenciar el juicio del hombre que había puesto a Jerusalén de cabeza. El frío de la madrugada le calaba hasta los huesos. Alguien había encendido una fogata en el centro del patio. Pedro se acercó tratando de calentarse. Las llamas danzaban hipnóticamente. El olor a leña quemada se mezclaba con el aroma de miedo y tensión que impregnaba el aire. Fue entonces cuando la muchacha lo vio. Ella había aparecido de la nada, como una sombra materializándose. Sus ojos se fijaron en el rostro de Pedro con la precisión de una lanza. Tú también estabas con Jesús, el Galileo. El mundo se detuvo. Pedro sintió que todas las conversaciones cesaban a su alrededor. Todas las miradas se volvían hacia él. El fuego crepitaba entre ellos como una barrera. Del otro lado del patio, a través de una ventana iluminada, él podía ver a Jesús siendo interrogado. Su maestro estaba allí, a pocos metros, enfrentando solo al tribunal que decidiría su vida o muerte. Y él, Pedro, estaba siendo confrontado con la elección más simple y más difícil de toda su existencia. Admitir que conocía a Jesús significaba dividir su destino. Significaba prisión, tortura, muerte. Significaba el fin de sus sueños de ver el reino restaurado. Significaba abandonar a su familia, a sus hijos, su vida. Negar a Jesús significaba seguridad. Significaba volver a casa. Significaba vivir para luchar otro día tal vez. Significaba una pequeña mentira que salvaría su vida. No sé de qué hablas. Las palabras salieron de su boca como vómito. Amargas, ácidas, envenenadas. Pedro las escuchó como si fuera otra persona hablando. Como si su alma hubiera abandonado su cuerpo en el momento de la traición y estuviera observando de lejos, horrorizada. La muchacha frunció el ceño, pero se alejó. Pedro intentó salir del patio. Intentó huir de la elección que acababa de hacer, pero había mucha gente, mucha confusión. El proceso de Jesús continuaba y cada vez más curiosos se aglomeraban para presenciar el destino del profeta de Galilea. En la puerta, otra sirvienta lo vio.
Este también estaba con Jesús, el Nazareno. Esta vez había más gente escuchando, más ojos fijos en él, más peligro. El pánico le subió por la garganta como bilis. Yo no conozco a ese hombre. La segunda mentira fue más fácil que la primera. El pecado siempre facilita el siguiente pecado. La primera grieta en la presa hace que la segunda sea inevitable. Pedro había cruzado una línea invisible, había entrado en el territorio de la traición y a cada paso se volvía más difícil volver atrás. Pasó una hora. Pedro logró mezclarse entre la multitud, tratando de volverse invisible, pero su acento galileo lo delataba. La forma en que hablaba, las expresiones que usaba, la manera de gesticular. Para cualquier oído entrenado, era obvio que él no era de Jerusalén. De verdad, tú también eres uno de ellos, pues tu forma de hablar te delata. La voz vino de un grupo de hombres que estaba cerca del fuego. Pedro sintió que el mundo se le venía encima. Esta vez no había escape. Esta vez la multitud entera estaba mirando. Esta vez, si admitía conocer a Jesús, sería linchado allí mismo, en el patio, antes de que los soldados pudieran arrestarlo formalmente. Pedro miró a través de la ventana iluminada. Jesús estaba allí, enfrentando a sus acusadores con dignidad. Su rostro estaba tranquilo, a pesar de los moretones. Sus ojos mantenían la misma profundidad de siempre, a pesar del dolor. Él no había negado quién era, no había mentido para salvar el pellejo, estaba pagando el precio de la verdad con su propia vida. Y allí estaba Pedro, a solo unos metros de distancia, con la oportunidad de quedarse al lado de su maestro, de dividir su destino, de probar que el amor era más fuerte que el miedo a la muerte. En cambio, maldijo. Empezó a echar pestes y a jurar: no conozco a ese hombre. Las blasfemias le salieron de la boca como demonios expulsados, palabras que jamás había pronunciado en presencia de Jesús, juramentos que contradecían todo lo que había aprendido en los últimos 3 años. Pedro se convirtió en otra persona en ese momento, un extraño habitando su propio cuerpo. Y entonces el gallo cantó. El sonido resonó por toda Jerusalén como el grito de un ángel anunciando el fin del mundo. Kikiriki, un sonido que Pedro había oído miles de veces en su vida, común, natural, parte de la rutina matinal de cualquier ciudad. Pero en ese momento fue como si el mismísimo cielo estuviera gritando su condena. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Las palabras de Jesús resonaron en su mente como campanas de muerte. 3 veces. Él había negado a Jesús 3 veces, exactamente como había sido profetizado, exactamente como Jesús había previsto. Pedro no había sorprendido a nadie, excepto a sí mismo. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de Jesús. A través de la ventana iluminada, por entre las siluetas de los acusadores, más allá de la confusión del juicio, Jesús lo miró directamente. No había acusación en aquella mirada, no había ira o decepción, había solo amor. Amor mezclado con una tristeza tan profunda que le cortó el alma a Pedro como una espada. Jesús sabía, claro que sabía, siempre lo había sabido. Aquella profecía no había sido una advertencia, había sido una declaración de un hecho. Jesús conocía el corazón de Pedro mejor que él mismo. Sabía exactamente dónde su coraje se transformaría en cobardía, dónde su fe se doblegaría bajo el peso del miedo, y aún así lo había elegido. Aun sabiendo que sería negado por aquel hombre, Jesús lo había hecho su discípulo. Lo había llamado roca. Había construido sus planes sobre los hombros de alguien que lo negaría en el momento más crucial. ¿Por qué? Pedro salió del patio tambaleándose como un borracho. Atravesó las calles de Jerusalén sin rumbo, sin propósito. Sus piernas lo llevaban automáticamente, pero su mente se había perdido en un laberinto de horror y arrepentimiento. Se encontró en una colina a las afueras de la ciudad.
El cielo comenzaba a clarear en el horizonte. Jerusalén despertaba poco a poco. En algún lugar ahí abajo, Jesús estaba siendo juzgado, condenado, preparado para la ejecución. Y él, Pedro, no estaba al lado de su maestro. Fue entonces cuando lloró. Lágrimas que venían de algún lugar más profundo que los ojos. Sollozos que sacudían todo su cuerpo como terremotos. Pedro lloró por la mentira, lloró por la cobardía, lloró por la oportunidad perdida de morir al lado del hombre que amaba más que a su propia vida. Pero más que todo, lloró porque entendió que Jesús siempre lo había sabido. Que aquellas 3 negaciones eran parte de algún plan mayor, que su falla, de alguna manera misteriosa, servía a un propósito que su mente pequeña no lograba comprender. Horas pasaron como siglos. El sol nació sobre una Jerusalén en convulsión. Multitudes se dirigían al Gólgota para presenciar la crucifixión. Pedro la siguió de lejos como una sombra. Subió la colina de la muerte mezclado entre los curiosos y los verdugos. Vio a Jesús cargando la cruz. Vio a los soldados clavando los clavos. Escuchó las palabras finales: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando todo terminó, cuando el hombre que había cambiado su vida murió colgado entre 2 ladrones, Pedro sintió que una parte de sí moría también. Los 3 días que siguieron fueron los más oscuros de su existencia. Pedro se escondió con los otros discípulos en una casa en Jerusalén, las puertas trancadas, las ventanas cerradas, el miedo controlando cada movimiento. Jesús estaba muerto. Sus sueños habían muerto con él, y Pedro cargaba el peso adicional de la traición. Los otros discípulos también habían huido, pero ninguno había negado conocer a Jesús. Ninguno había maldecido y jurado que no lo conocía. Solo Pedro había caído tan bajo. Solo él había mentido de forma tan explícita y cobarde. ¿Cómo los otros podían mirarlo? ¿Cómo podían permanecer en la misma habitación que un traidor? Pedro se sentía como Judas, tal vez incluso peor que Judas. Al menos Judas había tenido la decencia de ahorcarse. Pero entonces llegó el domingo. María Magdalena llegó corriendo, jadeante, con los ojos brillando con una luz que Pedro no veía hacía días. Está vacío, la tumba está vacía, resucitó. Jesús resucitó. Pedro corrió. Cruzó Jerusalén como un loco. Juan corrió a su lado, pero Pedro lo dejó atrás. Sus pies golpeaban el suelo como martillos. Su corazón bombeaba esperanza mezclada con terror. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si Jesús realmente hubiera resucitado? ¿Qué significaría eso para alguien como él? La tumba estaba vacía. Las sábanas yacían dobladas en el lugar donde había estado el cuerpo. El sudario que había envuelto la cabeza de Jesús estaba cuidadosamente arreglado a un lado. No había señales de lucha o prisa. Todo estaba organizado, como si Jesús simplemente se hubiera levantado y partido. Pedro salió de la tumba más confundido de lo que había entrado. Resurrección. Era posible. Jesús siempre había dicho que eso sucedería, pero Pedro nunca lo había creído realmente. Una figura retórica, había pensado, una metáfora, un símbolo, pero tal vez no lo era. Los días siguientes fueron una vorágine de apariciones y desapariciones. Jesús se mostraba a los discípulos, hablaba con ellos, comía en su presencia, pero siempre desaparecía antes de que Pedro lograra hablar con él a solas, antes de que pudiera pedir perdón, antes de que pudiera explicar. ¿Cómo explicas la cobardía? ¿Cómo te disculpas por negar a la persona más importante de tu vida en el momento en que más te necesitaba? Pedro ensayaba las palabras, pero todas parecían vacías ante la magnitud de su traición. Hasta que llegó el momento de la verdad. Habían regresado a Galilea, como Jesús había instruido. La vida intentaba volver a la normalidad, pero nada era como antes. Pedro decidió volver a la pesca.
Era lo que sabía hacer. Era seguro, familiar. Tal vez pudiera olvidarse de todo aquello y retomar su vida anterior. Santiago, Juan, Tomás y algunos otros se unieron a él. Pasaron la noche entera en el mar de Galilea, echando las redes, jalando, echando de nuevo, como en los viejos tiempos, antes de Jesús, antes de los milagros, antes de la traición. Pero no pescaron nada. Cuando el sol nacía en el horizonte, un hombre apareció en la playa. «Muchachos, ¿tienen algo de pescar?». La voz resonó sobre el agua. «¡No!». Pedro gritó de vuelta frustrado. «Una noche entera de trabajo desperdiciada. Echen la red al lado derecho del barco y hallarán». La voz del extraño llevaba una autoridad familiar. Pedro obedeció sin pensar. La red se hundió en el agua del lado derecho del barco. Inmediatamente se llenó de peces, tantos peces que Pedro apenas podía jalarla. Juan miró hacia la playa y reconoció la silueta del hombre. «¡Es el Señor!». Pedro sintió que su corazón se detenía. Jesús estaba allí en la playa esperándolo a él. Pedro no pensó. Se puso la túnica, pues estaba trabajando solo en calzones, y se lanzó al agua. Nadó desesperadamente hacia la playa como si su vida dependiera de ello. Cuando llegó a la arena, Jesús estaba preparando el desayuno. Una fogata crepitaba en la playa. Pescados se asaban sobre las brasas. El olor a comida se mezclaba con la brisa matinal del lago. «Vengan a desayunar». Jesús sonrió como si nada hubiera pasado, como si no hubiera cruz, traición o negación entre ellos. Comieron en silencio. Pedro no podía dejar de mirar a Jesús. Estaba realmente allí, vivo, resucitado. Las marcas de los clavos aún estaban visibles en sus manos. La cicatriz de la lanza aún marcaba su costado, pero estaba vivo. Después de la comida, Jesús se levantó. Simón, hijo de Jonás. Su voz era suave, pero había algo diferente en el tono, más serio, más formal. Pedro sintió el estómago contraerse. Había llegado la hora. «¿Me amas más que estos?». Jesús señaló a los otros discípulos. La pregunta cortó a Pedro como una cuchilla. «¿Más que estos?». Una vez, él había prometido que sí. Había dicho que aunque todos los demás abandonaran a Jesús, él nunca lo haría. Había jurado que moriría antes de negarlo. Y luego había mentido 3 veces en una sola noche. «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Su voz salió débil, humilde, muy diferente de las declaraciones grandilocuentes del pasado. «Apacienta mis corderos». Jesús respondió inmediatamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Pedro se sintió confundido. ¿Jesús le estaba dando responsabilidad después de todo lo que había hecho? ¿Después de la cobardía, la traición, las mentiras? Jesús lo miró de nuevo. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». La misma pregunta, la misma oportunidad. Pedro sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. «Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas». Por tercera vez, Jesús hizo la pregunta. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro entendió. 3 preguntas por 3 negaciones, 3 oportunidades de afirmar su amor por cada vez que lo había negado, 3 oportunidades de restauración por cada mentira que había contado. «Señor, tú lo sabes todo». Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro barbudo de Pedro. «Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas». Pedro cayó de rodillas en la arena. Jesús no lo había rechazado, no lo había condenado, no lo había expulsado del grupo de discípulos. En cambio, lo había restaurado, lo había perdonado, lo había llamado para una misión aún mayor que antes. Pero Jesús aún no había terminado. De verdad te digo que cuando eras más joven, tú te ceñías a ti mismo y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Pedro levantó los ojos, confundido. ¿Qué significaba aquello?
Jesús sonrió con tristeza. Dijo esto para significar con qué tipo de muerte Pedro había de glorificar a Dios. Muerte. Jesús estaba profetizando su muerte. Pedro acababa de ser restaurado y ya estaba recibiendo una profecía sobre su final. Sentía como si estuviera en una montaña rusa emocional. Después de así hablar, Jesús añadió: «Sígueme». 2 palabras. Las mismas 2 palabras que había dicho la primera vez que se encontraron, 3 años antes, cuando Pedro era solo un pescador frustrado con las redes vacías. «Sígueme». Pero ahora tenían un peso diferente. Ahora Pedro sabía lo que significaba seguir a Jesús. Sabía que podría incluir sufrimiento, rechazo, persecución. Sabía que podría terminar en muerte. Y aún así, Pedro se levantó y lo siguió. Los años que siguieron transformaron al pescador cobarde en el líder más valiente que la iglesia primitiva jamás había conocido. El día de Pentecostés, Pedro predicó ante miles de personas. El mismo hombre que había negado conocer a Jesús por miedo a una muchacha ahora proclamaba su resurrección ante multitudes hostiles. 3.000 personas se convirtieron aquel día. Pedro curaba enfermos en nombre de Jesús. Confrontaba al Sanedrín con autoridad. Plantaba iglesias por toda Palestina. Escribía cartas que alentarían a los cristianos por generaciones. El cobarde se había convertido en héroe. Pero la profecía de Jesús se cumpliría. Décadas después, durante la persecución de Nerón en Roma, soldados romanos arrestaron al viejo pescador de Galilea. Pedro, ahora con cabello blanco y rostro marcado por las cicatrices de una vida de servicio, fue condenado a la crucifixión. Cuando lo llevaron al lugar de la ejecución, Pedro hizo un último pedido. «No soy digno de morir como murió mi Señor». Su voz estaba firme, sin miedo. «Crucifícame de cabeza para abajo». Los soldados se rieron de la excentricidad del viejo, pero accedieron a la petición. Clavaron a Pedro en la cruz, con la cabeza hacia la tierra y los pies apuntando al cielo. Mientras la sangre corría hacia el suelo, Pedro sonrió. Finalmente había encontrado el coraje que le había faltado aquella terrible noche en Jerusalén. Finalmente probaba que su amor por Jesús era más fuerte que el miedo a la muerte. Las últimas palabras que salieron de sus labios fueron una oración. «Señor Jesús, tú sabes que te amo». Y entonces el hombre que había negado a Jesús 3 veces dio su vida por él. La diferencia entre el Pedro que mintió en el patio de Caifás y el Pedro que murió clavado de cabeza para abajo en Roma no estaba en la ausencia de miedo. El miedo aún estaba allí. La diferencia estaba en la presencia del amor. Un amor que había sido probado, quebrantado, restaurado y finalmente perfeccionado a través del sufrimiento. Pedro nos enseña